el CICIP le brinda todo su respaldo a usted y a todos quienes integran las responsabilidades de administración y de gobierno que usted encabeza, y estamos muy agradecidos que en esta época del año, recién aterrizado de Washington, usted nos haya regalado parte de su tiempo. Con ustedes, el señor jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Muchas gracias, Adrián, muy generoso, y felicitaciones también por toda la tarea que vienen haciendo acá en CICIP. Este año sé que ha sido un año de mucho evento, de mucho trabajo para generar estos espacios, estos encuentros, donde distintos ámbitos de la sociedad se han encontrado, han escuchado dirigentes de distintos sectores, algunos de la política, otros que no, y realmente apreciamos y valoramos la tarea que hace CICIP, que viene haciendo hace mucho tiempo y que está haciendo ahora también en tu gestión. Yo quería proponerles subirnos un segundo a la máquina del tiempo y hacer un par de paradas. Empezando una parada, siempre va a ser moviéndonos por año, siempre en la misma fecha, el 5 de diciembre, en que estamos hoy, y llevarnos 2 segundos a diciembre del 2014. 5 de diciembre del 2014, vivíamos una Argentina que entraba en un ciclo electoral que para muchos se creía que ya tenía un destino prefijado de continuidad, a lo cual a algunos les generaba entusiasmo, pero una gran parte también de la población les generaba una cierta resignación, una cierta frustración, pero también una gran rebeldía. Nosotros planteábamos en ese tiempo que recorriendo el país, entrando y visitando las casas de familia de los argentinos, encontrábamos que la voz silenciosa de una mayoría de los argentinos estaba harta de la acumulación de frustraciones y fracasos. Estaba harta de la idea de esa brecha enorme entre lo que era su vida y lo que le venían prometiendo y lo que creía que podía lograr. Pero sobre todo estaba ávida de que se construya una alternativa política que refleje los valores del trabajo, del diálogo, de la paz, de la honestidad, de la integridad, que representa a gran parte de nuestro pueblo. Y allí Mauricio Macri, como candidato a presidente, un poco en minoría al principio, pero con una creciente ola de entusiasmo, junto a Ernesto Sanz, en ese momento presidente del radicalismo, a Lilita Carrió, presidente de la coalición cívica, y empezaron a dar forma a lo que se llamó Cambiemos. Y en ese momento, algo que por ahí parecía secundario, creo que generó una representación para esos millones de argentinos que querían una oferta política que represente esos valores y que le diera un mandato de transformación de la realidad de nuestro país. Una transformación honesta, pero con coraje, de poder enfrentar los problemas y de salir del plano permanente del simbolismo vacío que muchas veces había predominado en nuestro debate político y de bajar al terreno de la realidad, de los problemas concretos, de las necesidades, las aspiraciones y las angustias de cada una de las familias argentinas. Nos mudamos de estación al 5 de diciembre del 2015. Pocos días antes habíamos ganado el balotaje. Se hablaba del plan bomba, si se acuerdan, en los diarios, hablando de la arquitectura que había dejado el gobierno anterior para asegurar que no pudiera haber una transición ordenada, sino que hubiera un deterioro rápido de las condiciones del país para poder demostrar que los únicos que podían gobernar eran los que estaban gobernando en ese momento. Se hablaba de las dificultades, había mucho temor, había mucha angustia respecto a qué iba a pasar con las mayorías parlamentarias, qué iba a pasar con el diálogo con los gobernadores, con los sindicalistas, cómo íbamos a enfrentar desafíos inmensos como el de los holdouts, el default en el que estamos como país,
la crisis energética, cómo íbamos a formar un gobierno en coalición en un poco más de 2 semanas, y no solo en el gobierno nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, a lo que se sumaba también lo que ya se venía preparando para Mendoza, Corrientes y Jujuy. Y en ese momento, al igual que un año atrás, decíamos que gran parte de la tensión que había en la Argentina era entre esa frustración de siempre estar mirándonos para atrás, de siempre promover una agenda reivindicativa, de siempre buscar el culpable de no ser lo que podríamos ser, y una actitud de construcción de futuro, de esperanza, de entusiasmo, de buscar qué nos unía en el futuro en vez de qué nos dividía en el pasado, y que se nutría principalmente de vuelta, al igual que la estación anterior un año atrás, en la fuerza, en el amor y la convicción de los argentinos de querer salir adelante. Veíamos en miles y miles y miles de historias a lo largo y ancho del país esa creatividad, ese emprendedorismo, ese empuje que en todos los niveles sociales se daba para demostrar que pese a todos los problemas que hemos tenido como país, hay historias conmovedoras de superación, de logros compartidos y de argentinos que básicamente necesitaban un gobierno que les diera el protagonismo a ellos, que no tuviera una actitud mesiánica, que tuviera una conducta íntegra y que planteara un camino de futuro. Estábamos convencidos que los dos desafíos centrales que teníamos eran posibles lograrlos, pero que iba a requerir mucho de ese liderazgo y esa generosidad de no perder el contacto con quienes nos habían planteado el desafío de gobernar. Primero, el de construir una gobernabilidad distinta a las anteriores, basada en el diálogo, la confianza, basado en tratar de sacar lo mejor de cada sector, basado en entender que cada uno ocupa un rol de legitimidad en el sistema institucional nuestro, pero también, sobre todo, acordando, como lo planteó en su momento el presidente como eje central en la unión de los argentinos, que no es ni nunca fue buscar pensar todos igual, sino acordar los mecanismos institucionales para que nuestra diversidad nos potencie y para que encontremos lugares donde resolver los conflictos antes que nos paralicen o nos dividan más. El segundo gran desafío era salir de la situación complicada, muy complicada que teníamos a nivel económico y de salir de un modelo populista que en el encierro y la incompetencia en muchos casos nos había llevado a tener un nivel de pobreza inaceptable para nuestro país y un nivel de desigualdad que también considerábamos inaceptable. Lograr esa transición económica sin crisis para lograr un modelo de desarrollo sustentable era otro de los grandes desafíos. Tercer parada, 5 de diciembre del 2016. Un año donde habíamos encontrado la posibilidad de resolver muchas de esas dudas, centralmente las dudas respecto a si se podía construir gobernabilidad, si se podía sostener el apoyo de la sociedad pese a las dificultades que teníamos que enfrentar, si podíamos reconstruir un vínculo de confianza en el mundo y encontrar un lugar de protagonismo en el mundo que fuera sano, equilibrado y contemporáneo. Y centralmente también si íbamos a poder sostener un mecanismo para poder encontrar resolución a los conflictos que podíamos llegar a tener. Pero también de vuelta aparecía a fin de año pasado las dudas. ¿Se crecerá o no se crecerá el año próximo? ¿Se saldrá de la recesión o no se saldrá? ¿Se podrá ganar la elección o no se podrá ganar? Cambiemos habrá ganado por casualidad, por los errores de los otros, o Cambiemos tiene raíces y tiene una fuerza política que representa todavía a una porción muy importante de la población. Cuando llegamos a la fecha actual, vemos que muchas de estas respuestas, por más que por ahí en esta misma escena, muchos de ustedes genuinamente, como muchos otros argentinos, podrían haber tenido dudas de si se iban a cumplir estos objetivos. Hoy nos encontramos en un momento del país donde podemos empezar ya no a trabajar la máquina del tiempo hacia atrás, sino empezar a trabajar la máquina del tiempo hacia el futuro.
donde el haber evitado traumas en la transición política y traumas en la transición económica nos permite, por primera vez en muchísimo tiempo, trabajar sobre la perspectiva, sobre lo que viene. Y de allí la convocatoria que nuestro presidente hizo a la construcción de los consensos básicos, centralmente a partir del desafío fiscal, a partir del desafío de la generación de empleo y también de nuestra calidad institucional. Pero sobre todo nos convoca, como también decía Adrián antes, a tener un solo objetivo común, una sola tarea que nos tiene que unir, que es seguir reduciendo la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Porque ese es el mandato ético que nos toca como generación. Los historiadores, los analistas verán las responsabilidades de haber llegado hasta acá, pero lo que no tenemos ninguna duda es que está en nuestras manos resolverlo, que no hay ninguna duda que tenemos el potencial para generar el empleo y el bienestar para los millones de argentinos que hoy no lo tienen. Y no tenemos ninguna duda que la Argentina puede tener una convivencia en paz a partir de calidad institucional y regla de juego y con una plena inserción en el mundo. Hoy estamos liderando el G20 por un año. Estamos siendo anfitriones en pocos días de la cumbre ministerial de la OMC, donde se va a debatir el futuro del comercio. Estamos trabajando muy activamente y con muy buenas perspectivas de ingresar a la OECD. El mundo hoy nos abre las puertas y no solo nos da la bienvenida, sino que nos plantea que tenemos un rol muy importante para cumplir. No de mesianismo ególatra, como a veces nos ha tocado en nuestra historia, pero sí de sano protagonismo contemporáneo, global, defendiendo nuestros valores y al mismo tiempo mostrando lo que podemos hacer en materia de comercio, de turismo, de inversiones, de conocimiento, de pensamiento, en cada rincón de nuestro país y en todos los lugares del mundo. Y por eso, para hacer el último viaje, la última estación y dejar tiempo para las preguntas, que es lo que más quisiera hoy dedicarle tiempo, quisiera que pensemos esta misma escena, pero elijamos el año del futuro. Cada uno puede hacer el ejercicio por sí mismo, pero tratemos de no ser 2018, ni siquiera 2019, que pensemos de acá 5, 10 años, 20 años. ¿Cuál es la Argentina que le hemos dejado a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que tengan? ¿Cuáles son los debates que está teniendo la Argentina? ¿Cuáles son los desafíos que se está planteando? ¿Cuáles son los aportes que está haciendo hacia el resto del mundo? Y que podamos mirar atrás en ese almuerzo que tengamos en algunos años y digamos, pensemos cuando debatíamos algunas cuestiones que hoy parecen ridículas en nuestro país. Por suerte eso quedó en la historia y hoy estamos trabajando en pensar cómo seguir creciendo en cantidad de multinacionales argentinas, cómo seguir sumando y conquistando nuevos mercados, cómo seguir logrando que investigadores, científicos y pensadores argentinos sean nuevamente protagonistas por la invención, por la inventiva, cómo mostrar que en muchas capitales de nuestro país y ciudades de nuestro país llegan aviones de todo el mundo, llenos de personas que vienen a vivir, a trabajar o a visitar a nuestro país. Y sobre todo, cómo podemos recordar los tiempos donde nos daba vergüenza la pobreza y la desigualdad y podamos decir que la Argentina es un país con oportunidades, con progreso y abierto a seguir construyendo el futuro. Muchísimas gracias y sigamos trabajando juntos para eso. Por lo que me dicen ahora es donde les toca comer y a mí contestar preguntas, así que... No, por favor, si no ya... Tenemos, querido ministro, tenemos en las mesas los formularios y voy a pedir un micrófono, por favor, para que el doctor Mutal, si hay alguno de los periodistas que quiere formular o alguno de los asistentes alguna pregunta, la puedan formular directamente en mérito a que el tiempo del ministro lo aprovechemos lo máximo posible. Así que si nos hacen llegar, por favor, un micrófono y estamos. Pero en serio que coman. No me van a quedar. En la mesa.
Hola, hola. Un poquito más de audio, por favor. Allá en la mesa de las mujeres periodistas, ¿hay alguna que quiera formular una pregunta al jefe de gabinete? Ahí voy. Bueno, allá va. Mientras hacen sus preguntas por escrito, ¿alguna de las chicas? Estamos bien. Sí. La señora Mariel Fitzpatrick va a hacer una pregunta, señor jefe. Sí, jefe de gabinete, en un contexto, digamos, donde después del triunfo electoral hubo una serie de adversidades que viene enfrentando el gobierno, uno de ellos es la cuestión del conflicto mapuche en la Patagonia. Si usted ve que esta situación, que estuvo cruzada también con la reunión preparatoria de los ministros de Finanzas, los viceministros de G20, puede influir en esta expectativa de atracción de inversiones para el país. Muchas gracias. Primero, a veces es importante dar un contexto que nosotros como gobierno hemos planteado desde el primer día una jerarquización de la política respecto a los pueblos originarios, los asuntos indígenas, pasando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del área del Ministerio de Desarrollo Social al área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, justamente por considerar que la idea de la política esta que se venía teniendo muchas veces, de vincularlo solamente una cuestión social y no entenderlo como un tema de ciudadanía y de derechos, empobrecía el enfoque. A partir de allí también se empezó a trabajar muy fuerte en completar un relevamiento que está pendiente hace muchos años en la Argentina para poder justamente tener una presencia del Estado en un conjunto de situaciones de disputas o de conflictos que pueden haber. Y se viene logrando también a partir de la creación de un consejo consultivo, de una instancia de diálogo permanente, con lo cual consideramos que lo que se vive en el sur, a nuestro entender, con una minoría que ha ejercido un accionar más vinculado a la violencia que al camino del diálogo institucional, al menos hasta el momento, es un fenómeno muy particular y no habla de la cuestión en lo que podría sintetizarse como un conflicto mapuche. De hecho, con gran parte de la comunidad mapuche y de las comunidades mapuche no hay ningún tipo de conflicto. Hay un vínculo, hay diálogo y hay una agenda enorme de temas para trabajar, pero se enmarcan en ese camino institucional. Tercero, creo que lo otro que es muy importante, y así se reflejó el fin de semana en esta reunión, la primera reunión de las 50 reuniones que habrá por el G20 de los ministros de Hacienda y Finanzas, allí en Bariloche, la preparatoria, perdón, es que no reflejan para nada ese accionar violento el sentir de la mayoría de la población de Bariloche o de la población de Río Negro o Neuquén o Chubut, depende de dónde fue el caso. Con lo cual no pensamos para nada que esto tenga que ser un motivo ni de alejar inversiones, ni de alejar turismo, ni alejar el interés del mundo por los distintos lugares de la Argentina. Apostamos a que se pueda aplicar el Estado de Derecho como corresponde y para eso está trabajando la justicia. Somos respetuosos de ese proceso y esperamos que ese camino redunde en que se pueda ir por el camino correcto, al igual que hemos participado a través del INAI, también a través de una mesa de diálogo que han promovido autoridades locales. Pero lo que sí creo como reflexión más general es que el mundo hoy, pensar que uno puede gobernar sin ningún tipo de situación de adversidades, como las definía, o de conflictividades o de problemas, creo que sería un error. Hoy, cuando uno recorre la agenda del mundo, entiende que eso es parte de lo que existe hoy como convivencia, es natural. Muchas veces tienen mayor visibilidad algunas cosas que en otros tiempos, porque la comunicación hoy genera mayores vínculos, pero lo que sí veo claramente, vengo de estar de Estados Unidos, tuvimos también otras reuniones internacionales, es que el interés que hay hoy por la Argentina en el mundo es una enorme oportunidad, porque hay un interés de venir a invertir, de venir a conocer, de venir a ser parte, y creemos que eso lo tenemos que aprovechar entre todos. Sí, Peña Jairo Estracha de Perfil y Radio con Voz. Hay en marcha una idea de modernizar el Estado y las formas de acceso al Estado, y hoy en el Boletín Oficial se publica la designación de la hermana del Ministro de Trabajo en el Banco Nación, y dado que ya está la esposa del Ministro de Trabajo en el Ministerio de Salud y también una hermana en
en la agencia de inversiones. Quería ver cuál es su evaluación y cuál es la señal desde el Estado sobre ese tema. Gracias. Bien, primero que sí, estamos haciendo lo que no se hacía hace mucho tiempo. Acá está el ministro Ibarra, justamente generando una carrera pública, cosa que no había, generando concursos, generando capacitación, jerarquizando el empleo público, que es lo que corresponde y lo que no se hacía hace mucho tiempo. Y no solo en el Estado Nacional, sino también promoviendo y trabajando con las provincias y los municipios para que eso se logre también en todas las instancias. En segundo lugar, nosotros consideramos, y lo hemos planteado en su momento, que en lo que tiene que ver con funcionarios políticos, lo importante tiene que ver con la capacitación y los méritos para ocupar ese cargo político. No es lo mismo que lo que es la carrera pública o lo que se puede haber discutido en otros momentos de políticos que meten dentro de la planta estatal a parientes simplemente por un tema de privilegio o de vínculo político. 10 puntos. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Una pregunta adicional. Graciela Sicha, de Grupo Insud, la hago en nombre de ella. ¿Cómo imagina usted la Argentina del 2030 en cuanto a las empresas que hoy están surgiendo aquí en Argentina? Bien, creo que si uno piensa la Argentina del 2030, lo primero que tiene que hacer es un ejercicio de pensar el mundo del 2030. ¿No? Está claro que estamos viviendo una de las transformaciones más grandes de la historia de la humanidad, unos momentos de transformación profundo a partir de la transformación tecnológica, comunicacional, el aceleramiento que eso produce la globalización, y lo que estamos viendo es permanentemente sectores económicos y sectores productivos que por ahí no existían hace 5 o 10 años y que hoy son potencia económica, y la transformación permanente de cada uno de esos sectores que hace que no todo sea muy fácil de predecir en materia del panorama económico del mundo del 2030. Lo que sí creemos que son algunas directrices que creemos que tenemos que adoptar como país para poder pensar un escenario de 2030 acorde a lo que hablábamos antes en materia de una Argentina integrada, una Argentina con mayor igualdad de oportunidades. En primer lugar, una Argentina que tiene que ser global, una Argentina que tiene que tener para ese entonces una integración económica inteligente en el mundo que permita que seamos parte de los flujos de inversión, de comercio, de conocimiento, ser protagonistas, como decíamos, desde nuestra perspectiva, pero claramente abocados a una integración donde estemos pensando como país que tiene una baja población en términos de su territorio y sus riquezas, que esté pensando en crecer y en salir a aprovechar las oportunidades del mundo, y no una Argentina que se encierra y que piensa que encerrado puede vivir mejor. En segundo lugar, no hay duda que el conocimiento va a ser otro valor estratégico para lo que viene para el 2030. Conocimiento desde lo que tiene que ver con la ciencia, con lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con todo lo que es la innovación y el emprendedorismo. El dar herramientas, como también lo planteaba Adrián antes, para que toda nuestra población, no solo una parte, acceda a los mismos niveles educativos y al mismo nivel de oportunidades de conocimiento. Y que no solo en esto, y creo que Graciela lo sabe bien y lo vienen trabajando, en lo que tiene que ver con inversión científica y tecnológica, tengamos para esa altura una inversión del sector privado equivalente o muy superior a lo que es la inversión del sector público. Necesitamos en ese sentido que todo nuestro aparato científico, tecnológico, esté trabajando juntos, pensando en cómo fortalecerse y que seamos en ese contexto un país que esté líder en los primeros 10 países del mundo en cantidad de patentes por año, por ejemplo, como un indicador que nos deberíamos poner para ese entonces. Creo que el otro tema es, la Argentina tiene un enorme potencial en todo lo que tiene que ver con aprovechar un contexto más amplio que sus recursos naturales. Tiene que ver también con, desde un extremo, la producción de naturaleza, la posibilidad, como venimos trabajando, por ahí está Sergio también, en la creación de más parques nacionales, integrando eso como modelo de desarrollo productivo de localidades vulnerables, integrando eso con mayor conectividad con el mundo, generando las oportunidades en muchos lugares que por ahí no han sido beneficiadas por modelos solamente de producción de alimentos, que es otro eje central, que también está vinculado a lo que es la producción cultural, lo que tiene que ver con nuestra identidad y la posibilidad de ofrecer un lugar en el mundo de paz
y de respeto por la naturaleza, por la cultura y la identidad, donde se pueda ofrecer ese valor diferencial. Y podríamos seguir con muchas otras cosas, pero me parece que el último punto que es central es que la Argentina en el 2030 esté en los primeros 5 países del mundo en materia de calidad institucional, transparencia y anticorrupción. Si nosotros no logramos subir como estamos subiendo ahora de a 10, 15 puestos en esos rankings, de acá a 12 años, perdón, 13 años, por ahí a decir lo logramos estar en los primeros 10 países, pero tenemos que lograr que eso sea un objetivo compartido. Nosotros hoy estamos avanzando mucho en una nueva ley de defensa de la competencia, en una nueva ley de desarrollo productivo para todo lo que es mercado de capitales, pero también en la responsabilidad penal empresaria, en el ingreso a la OECD, en elevar los estándares institucionales que nos permitan tener claro que este es un país serio donde se puede hacer inversiones y desarrollo totalmente en línea con los países más avanzados del mundo. Muchas gracias. Una pregunta adicional de Miguel Blanco, de Swiss Medical. ¿Cuál es la perspectiva del gobierno ante la discusión planteada sobre la reforma laboral y previsional? Bien, creo que tomando los consensos básicos que planteó el presidente en el CSK, creo que el consenso más importante, o los dos consensos, en realidad son los 3, pero digamos 2 que están vinculados a este tema, tiene que ver con el acordar como sociedad, sobre todo la dirigencia, de que si estamos realmente de acuerdo en que la salida de la pobreza es nuestra principal prioridad, que la mejor forma de lograr eso es generar empleo de calidad. Y el empleo de calidad lo tiene que generar el sector privado. Algo que parece medio obvio, ¿no? Pero cuando uno mira las decisiones institucionales y políticas que ha tomado nuestro país en el último tiempo, se ve que muchas de esas decisiones no iban en esa dirección. Y tenemos sectores, y doy un ejemplo que hace poquito se sancionó, media sanción de una ley del tema de marina mercante, por ejemplo. Un ejemplo muy patente de cómo las decisiones que conjunto el gobierno, los gobiernos, el sector privado y el sector sindical nos llevó a de tener una marina mercante a no tener una marina mercante. Y eso refleja que las decisiones, o por dificultad de acordar en principios básicos, o por decisiones equivocadas en lo ideológico, o en cómo está funcionando la generación de empleo privado, nos llevaban al resultado opuesto a lo que se quería tener. Todo lo que se viene haciendo en materia laboral, desde que asumimos, liderado por el muy buen trabajo que viene haciendo Jorge Treaca, en el Ministerio de Trabajo, pero también, por acá también está Pancho con el Ministerio de Producción y los ministerios económicos, trabajando con el sector empresarial y trabajando con el sector sindical y los gobiernos para trabajar permanentemente en cómo hacer para, con una lista concreta de tareas, ir viendo sector por sector, en primer lugar, y también a nivel general, qué cosas podemos hacer para promover la generación de empleo privado en nuestro país. Tomo 2 ejemplos de eso. El caso del acuerdo de Vaca Muerta. El otro día lo veíamos con la gente de Techint y de YPF. Lo que es hoy el desarrollo y la posibilidad de generación de decenas de miles de puestos de trabajo, de miles de millones de dólares de inversión y de la posibilidad de recuperar el autoabastecimiento del gas en poco tiempo, gracias a también la ejemplaridad de todos sentados en una mesa viendo qué aportaban y no qué sacaban. Esa discusión se replicó después en muchos otros sectores y permite ir construyendo esa confianza para ir logrando sentarnos en una mesa, reconocernos entre nosotros y pensar una agenda pragmática, concreta de trabajo. En el otro ejemplo, la cuestión de la ley de RT, que ya por suerte ahora está avanzando ya en varias provincias, pero en aquellas provincias que adhirieron ya se ven los resultados, como en la Ciudad de Buenos Aires, de una caída del 85% de la litigiosidad y que era, a nuestro entender, falso que esa instrumentación se había hecho para ayudar a los trabajadores. A nuestro entender, se había hecho, como lo dijo claramente el presidente, para promover la industria del juicio laboral y que ganen mucha plata unos pocos y no los trabajadores. Esos 2 ejemplos van en línea de lo que se logró de un acuerdo muy importante y muy valorado con la CGT, que es un conjunto de normativas en la línea de la litigiosidad, de la reducción de litigiosidad, en la línea de la capacitación, de lo que hablamos antes, en la línea también del blanqueo laboral, para empezar a salir de la
tremenda hipocresía de un sistema laboral dual que le da enormes privilegios o oportunidades o cobertura, depende del caso, a ciertas personas, pero no le da ninguna protección a muchos otros. Y eso lo tenemos que superar construyendo herramientas equilibradas, como se viene planteando, pero también entendiendo que tenemos que poder ofrecer esta oportunidad para, como fue también en el sinceramiento fiscal, empezar a entrar en el circuito de una Argentina formal, que pague sus impuestos, que haga las cosas bien. Y que todas esas discusiones que hemos dado con la CGT preservan todo lo que tiene que ver con la esencia de los derechos que están regidos en nuestra Constitución, en nuestra tradición laboral. Y que es mentira, porque era mentira, ese mensaje reaccionario muchas veces de que toda reforma es para peor o que todo cambio es para perjudicar. Nosotros no creemos eso, creemos que a través del diálogo se demuestra y somos muy optimistas que se va a poder avanzar en ese sentido también en el Congreso, para que esto se pueda plasmar. Y en materia de la reforma previsional, también lo hemos planteado y también se ha avanzado muy bien en un debate con un amplio acuerdo en el Senado, entendiendo que también si nos queremos parecer a todos los países que han hecho las cosas medianamente bien en el mundo, tener una fórmula previsional que se ajusta por impuestos, en un contexto donde estamos reduciendo impuestos y en un contexto donde eso no protege, como se vio en el año, creo, 2014 y 2015, o 2015-2016, el poder adquisitivo de las jubilaciones. Y la fórmula que se propone es una fórmula equilibrada que va a estar claramente por encima de la inflación a partir del año próximo y que demuestra también que se puede lograr acuerdos pragmáticos pero realistas en términos de cuidar los derechos, y esto se suma a todo lo que ya veníamos haciendo con la reparación histórica, donde más de 1.200.000 jubilados han tenido una recomposición de haberes de por encima del 30%, donde se está avanzando en saldar los juicios previos y donde se está avanzando en muchas otras cuestiones. Así que para nosotros sigue siendo y seguirá siendo un compromiso y una prioridad el cuidado de nuestros abuelos, el cuidado de la tercera edad, pero también queremos que se pueda hacer seriamente, al igual que esta comisión de reforma previsional que estamos creando para que en el plazo de 3 años proponga lineamientos para las próximas décadas en nuestro país. Muchas gracias, y en mérito de su agenda, que sabemos que es apretada, hemos recibido muchísimas preguntas. Vamos a hacer la última, si ya podemos. Si querés meter 2 o 3 más, está todo bien. Hay margen, hay margen. Sí, sí. Vamos entonces con la próxima, que ha venido anónima. Es especial, no tiene autor, pero es cómo salimos del entuerto inflación, déficit fiscal y nos transformamos en un país productivo en serio. Bueno, este es el corazón del primer consenso básico que planteó el presidente. Primero, tomando conciencia de que no es realista como sociedad gastar más de lo que ingresa, ¿no? Cosa que sería algo obvio en un hogar o en una empresa o en cualquier grupo humano. En nuestro país no fue obvio, porque durante mucho tiempo ese nudo fiscal no lo hemos podido resolver y creemos que el primer paso para resolver es reconocer que tenemos un problema. Segundo, encarar un camino gradual. Nosotros creemos que ese camino gradual, que se refleja en un plan fiscal, en un plan monetario, en un plan financiero, en un plan antiinflacionario, que nos permita en un plazo de entre 4 y 5 años llegar a los equilibrios necesarios de forma sustentable para no tener esa vulnerabilidad que hoy tenemos como país, que al final del día se sostiene por la confianza que el mundo ha depositado en nosotros en esta etapa de cambio. Pero nosotros somos conscientes que eso no es sustentable, porque no solo tenemos que llegar a un equilibrio fiscal, sino que también tenemos que lograr sostener y profundizar, en los casos que sea necesario, la transformación de la infraestructura de nuestro país. El déficit de infraestructura es uno de los tantos déficits que hemos recibido y acumulado con el tiempo y que tiene una pata central para lo que es el desarrollo productivo, pero también tiene una pata central para lo que es el desarrollo social. Que estemos hablando hoy, en el 2017, de la necesidad de avanzar en poner cloacas, poner asfalto, en construir un urbanismo mínimo para muchísimos sectores vulnerables de nuestro país, habla de un fracaso de nuestro país, de nuestra planificación. Entonces tenemos que sostener y promover ese equilibrio fiscal, cuidando la protección social en todos los lugares que haga falta y al mismo tiempo sosteniendo un nivel de inversión que a partir del año próximo se incorpora en otras de esas transformaciones
a veces que pasan un poco de largo, que se han logrado en estos 2 años, gracias a los consensos centralmente que se han logrado en el Congreso, que es la incorporación del instrumento del PPP, para que también empiece a haber financiamiento privado al desarrollo de la infraestructura. Y creo que eso va a ser otro paso central y un círculo virtuoso que nos va a permitir ir sosteniendo un nivel de crecimiento sustentable que ayude a que ese camino se cruce en el camino y a partir de ahí ya sea la mirada del futuro lo importante. Bien. El mientras tanto, para las pymes, con un alto porcentaje de inflación en dólares, gran presión impositiva, un régimen laboral asfixiante, ¿qué sugiere el gobierno? ¿Cuál es la perspectiva del gobierno para abordar esta situación de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, en primer lugar, que prácticamente en términos internacionales o incluso en términos locales, la inmensa mayoría de las empresas en la Argentina son pymes, ¿no? Y nosotros somos los primeros a ser conscientes de la necesidad de trabajar, y como también lo planteó Mauricio en algún momento, de no pensar como una dicotomía, ¿no? El otro día, justo en un evento de ProPyme de Techint que les decía, había 800 pymes que trabajan con Techint en la cadena de valor de Vaca Muerta. Y así ha sido el enfoque que, como decía antes, lideró el Ministerio de Producción desde el primer momento, de pensar en cadenas productivas, pensar en sectores y pensar en cómo lograr el desarrollo para que cada vez más pymes argentinas, más allá de la transición en la que estamos, puedan crecer a ser empresas cada vez más grandes, y no solo empresas locales, sino empresas globales, primero regionales y después globales, cosa que creemos que es perfectamente posible. En segundo lugar, hemos trabajado muy fuerte en instrumentos concretos, como la ley PYME, como la ley de emprendedores, como la sociedad anónima simplificada, el restablecimiento del crédito, que ha empezado a fluir nuevamente en el país, como ejemplos concretos de transformaciones que se suman a las que hablábamos antes en materia laboral y que se suman también a cuestiones de bajas impositivas que se van a potenciar también con la reforma tributaria que hemos presentado, que es muy importante porque sigue alivianando la carga a lo que es la generación de empleo, que es centralmente, como les decía antes, el objetivo central de lo que estamos planteando. Entendemos que esto es un camino donde todavía al día de hoy hay muchas provincias que no han adherido a la ley PYME, por ejemplo, y ahí creo, y hay muchas pymes en provincias que aún se han adherido, que no se han inscrito en la ley PYME, porque muchas veces todavía hay que seguir mejorando los caminos de comunicación. Y ahí creo que hay un planteo estructural que venimos haciendo hace rato nosotros, que es seguir trabajando en fortalecer la representación empresaria. La fragmentación de la representación empresaria es un desafío que hemos charlado con muchas de las entidades, aquí están las entidades de cúpula más importantes, pero está claro que por el tamaño de nuestro país, por la diversidad de nuestra economía y por la fragmentación que ha sido algo congénito en nuestro país, tenemos un gran desafío para también fortalecer esas instancias para que cuando uno es una pyme y quiere desarrollarse, también sienta que tiene no solo al Estado de acompañante para el desarrollo y el crecimiento, sino también las cámaras que le permitan trabajar en conjunto, muchas veces también para dar las discusiones sectoriales que son necesarias. Muchas veces vemos que muchas de estas discusiones se deben dar en el marco de una conversación entre el sector privado, el sector sindical y el Estado, y esa organización es necesaria para esa construcción de consenso, ¿no? Pero vamos a ir trabajando en esa línea. Creo que un dato siempre alentador para ambas preguntas. Este año 2017 es el primer año en por lo menos un siglo donde la Argentina logra en el mismo año crecer, bajar la inflación, bajar el déficit fiscal, bajar los impuestos y, uno más me olvidaba, pero digo, en términos concretos estamos por el buen camino y lo más importante es empezar a mirar lo que viene, porque es mucho el trabajo que tenemos por delante. No hay que subestimar esos desafíos, nadie nos va a regalar nada, pero en una economía globalizada como esta estamos convencidos de que la pyme argentina, y lo vemos en miles de ejemplos, puede competir de igual a igual si logra tener un Estado que trabaje juntos y que si logra empezar a mirar hacia adelante. Bien. Héctor del Piano, de Stock Sur Argentina, Sociedad Anónima. ¿El Estado, a través de este gobierno, podría garantizar finalmente la libre circulación evitando cortes y piquetes? Creo que también es un tema donde hay que pensar en la integridad de la situación.
Entender la integridad de la situación implica saber que no hay una sola respuesta, porque no hay un solo tipo de conflicto, no hay un solo tipo de lugar donde sea ese conflicto, no hay un solo responsable de administrar eso, y eso se trata de una república, más una república federal, entendiendo que muchos de los conflictos pueden ser territoriales, como ocurre también aquí en la Ciudad de Buenos Aires, o pueden ser territoriales como pueden ocurrir en otros lugares, que en algunos casos interviene la justicia federal, en otros casos interviene la justicia local, que en algunos casos lo más aconsejable es generar un diálogo y en otros casos es claramente terminar con una situación que es violenta y que es extorsiva, como también se ha planteado en estos 2 años. Pero entender que el respeto por la ley y el respeto por el otro, que implica el respeto por la ley, es algo que nos falla en muchos planos de nuestra vida. No falla solamente en ese exponente que muchas veces es un corte de calle. Hay muchos cortes de calle de los que no nos enteramos, que pueden ser violaciones a las normas, violaciones avivadas, pequeñas trampas, que se pueden dar de distintas maneras. Y las más complejas muchas veces son las que no se ven, ¿no? Y el acuerdo que creo que tenemos que tener nosotros como dirigencia es comprometernos en esa dirección. Nosotros como Estado y como Gobierno vamos a seguir trabajando como estamos haciendo en hacer cumplir la ley, en trabajar junto a la justicia, en generar todos los canales de diálogo necesarios siempre para que no haya una necesidad de ir a esa situación porque nadie los atiende. Y creo que hoy eso está garantizado. Bien, y ya la última, Marcos. Patria contratista, patria sindical, patria peronista. El 5 de diciembre de 2030, ¿alguno de ellos imagina que persistirá? No creo en las estigmatizaciones, no creo en las simplificaciones que dan las etiquetas. Si hoy vemos dónde estamos es en gran parte gracias a la colaboración de muchísimos dirigentes peronistas que con mucha valentía, conservando su identidad y su autonomía, han acompañado transformaciones que hacía falta, han apostado por el diálogo y el consenso. Lo mismo la dirigencia sindical en nuestro país, que creo que en su inmensa mayoría ha sido enormemente responsable, constructiva y ha buscado trabajar en conjunto en ese sentido. Y creo que la cuestión empresarial en gran parte depende también de lo que hagamos entre todos en materia de regla de juego. Nosotros lo que vamos a definir es un entorno competitivo, institucional, transparente, donde todos puedan desarrollarse y hacer crecer su desarrollo, su emprendimiento y generar así trabajo. Si nosotros de vuelta salimos de la búsqueda del culpable y tratamos de pensar una agenda de futuro, entonces ese futuro va a ocurrir, no hay ninguna duda. No hay ningún problema de la Argentina que no tenga solución a nuestro entender. No hay ninguna razón objetiva a nuestro entender para la acumulación de fracasos más que nuestra incapacidad de construir un escenario distinto. Entonces estamos convencidos que para eso hay que convocar a todos. Y todo aquel que quiera sumarse a esa Argentina, nosotros abriremos los brazos, las puertas y trabajaremos juntos. El resto lo tendrán que hacer las instituciones y lo tendrán que seguir definiendo, como le decía, para cerrar, en esa primera parada del viaje del tiempo, los argentinos que son los que nos pusieron acá, gobernando y sirviéndolos durante el tiempo que ellos nos indiquen. Ellos quieren y trabajan para una Argentina mejor y juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias y que tengan muy buen año.